Bien, realmente es una bendición poder estar con ustedes en esta noche. Es una bendición que esté toda nuestra iglesia también aquí en esta noche. Realmente es muy lindo poder compartir lo que el Señor ha estado haciendo en el talar junto con las personas con las cuales lo ha estado haciendo, ¿no? Y esta mañana fue lindo, pero yo estaba solo, así que poder ver a toda la iglesia aquí nuestra es una gran bendición. Doy gracias también por los que dieron su testimonio y tantos otros testimonios en nuestra iglesia que han sido parecidos a los que escuchamos hoy. Personas salvas buscando una iglesia de sana doctrina, personas que no conocían al Señor, que llegaron a nuestra iglesia y fueron salvos. Pero tantas veces escuchamos una y otra vez, buscábamos una iglesia, encontramos una iglesia que predica la sana doctrina en nuestra zona donde vivimos. Y eso es lo que siempre quisimos. Una iglesia ahí en el Talar, el Pacheco, esa zona del Talar, Pacheco, Benavides, todo allí, y que personas, algunos vienen caminando. Eso es hermoso porque eso es lo que creemos que el Señor nos ha llamado a hacer allí en la zona del Talar. Así que damos muchas gracias por cómo Dios obra y cómo Dios continúa en su soberanía guiando la iglesia del Talar. Así que sigan orando por nosotros. Mientras que comenzamos, mi papá dijo que era como cuando el hijo se va de la casa, pero el hijo cuando se va de la casa se desastre y tiene mucho que aprender, ¿sí? Así que necesitamos mucha oración para que tomemos decisiones buenas cuando nos vamos de la casa y no volvamos como el hijo pródigo. Así que oren por nosotros mientras estamos allí en el Talar. Si pueden tomar sus Biblias en esta noche y abrir sus Biblias en el libro de Nehemías capítulo 8. Nehemías capítulo 8. Los hermanos del Talar pasaron meses y meses en Nehemías para venir a Don Torcuato y volver a Nehemías, así que sé que será de bendición para todos lo que el Señor tiene para nosotros aquí en esta noche. Nehemías capítulo 8. En el comienzo del siglo XVI fue un tiempo que fue dominado por la Iglesia Católica. Fueron tiempos muy oscuros, tanto el siglo XVI como siglos anteriores. Tiempos muy oscuros para el mundo cristiano. La Iglesia Católica era la autoridad final en el cristianismo. El Papa era el majestuoso pontífice. Lo que él decía fue la palabra de Dios. Y aun cuando su palabra se oponía a la palabra de Dios, su palabra tomaba autoridad sobre la palabra de Dios. Fue un tiempo donde las reuniones de la iglesia eran no en el idioma de la gente, sino en latín. Fue un tiempo en que la Biblia que tenía la gente, que ni siquiera la tenía, no era en el idioma de la gente, era en latín, donde ellos no podían entender. Y fue en medio de todo ese contexto que estaba ocurriendo que sabemos que Martín Lutero en el año 1517, el 31 de octubre, clavó sus 95 tesis sobre la puerta de Wittenberg. Estas 95 tesis eran una protesta en contra del Papa, era una protesta en contra de los abusos de las indulgencias de la Iglesia Católica, y entonces él clava eso allí y es lo que nosotros llamamos el principio de la Reforma. Fueron algunos años después, en 1521, después de que Lutero se presentó en el concilio de Worms, que después de eso iban a matarlo y debía ir y ordenar su casa, y mientras volvía, sus amigos lo secuestraron, lo llevaron al castillo de Wartburg. Allí estuvo 11 meses y tradujo el Nuevo Testamento del griego al alemán, que era el idioma de la gente. Él era un alemán viviendo en Alemania. Y así comenzó la Reforma. En su núcleo, la Reforma trajo de regreso la Escritura como la única autoridad de la Iglesia. El papado perdía su autoridad, la Iglesia adoraba en su idioma, con la Biblia en su propio idioma. Pero antes de 1521 y 1517 ocurre algo muy importante, que es en el año 1516. En el año 1516, Erasmo compone el Nuevo Testamento griego, del cual todos estos hombres van a traducir a sus propios idiomas. Por ejemplo, Martín Lutero tradujo en 1521 al alemán. William Tyndale tradujo al inglés en 1525. Casiodoro de Reina tradujo de este griego al español en 1569, en lo que se llama la Biblia del Oso, que luego eso con revisiones va a llegar a ser
La Reina Valera. Nuestra Reina Valera vuelve a lo que hizo Erasmo en el año 1516. Y por medio de estas traducciones y por medio de la palabra de Dios en el idioma de la gente, cientos y miles de personas estaban conociendo a Cristo como su Salvador. Y es algo hermoso porque nosotros ni siquiera pensamos en eso. Tenemos tantas traducciones, pero estos hombres dieron su vida por traducir la palabra de Dios, aunque sea uno de ellos en nuestro idioma, en el español. Se encendió un fuego en ese tiempo que se esparciría por toda Suiza, comenzando con Calvino, por toda Inglaterra, comenzando con William Tyndale y John Rogers y Hugh Latimer y Nicholas Ridley. Se esparciría por Escocia por medio de John Knox y por toda Europa. Un autor dice, fue un tiempo que cambiaría el transcurso de la historia, cuando el Dios invisible impactaría no solo a iglesias individuales, sino a naciones enteras y culturas. Cuando estos hombres están traduciendo la Biblia, no solo están traduciendo la Biblia, pero están poniendo en su lugar el idioma de la gente. Están traduciendo palabras que no existen en su idioma. No habían diccionarios todavía. Esos son como los primeros diccionarios. Están revolucionando iglesias, están revolucionando la cultura donde ellos vivían. Y cuando se le pregunta a Martín Lutero qué es lo que él hizo, cómo sucedió esto, qué hiciste, cómo lo hiciste, cómo se produjo este avivamiento en toda Europa que luego se esparce a todo el mundo. Y Lutero dice, yo simplemente enseñé, prediqué y escribí de la palabra de Dios. De lo contrario, no hice nada. Y mientras yo dormía, la palabra debilitó tanto al papado que ningún príncipe o emperador había tenido tanta pérdida por ella. No hice nada. La palabra lo hizo todo. Steve Lawson dice de esto, el movimiento protestante fue fundado en la Escritura sola y entonces no podía ser detenida. La palabra de Dios en este avivamiento fue la autoridad central y final de todo lo que ellos hacían. La palabra de Dios debilitó al papado. La palabra de Dios produjo convicción. La palabra de Dios produjo salvación en cientos y miles de personas. La palabra de Dios se expandió por toda Europa causando un fuego que nadie podía extinguir. Y leí la historia, intentaron extinguirla y no pudieron. No hay libro que se asemeje a la palabra de Dios. Es la autoridad suprema y final del creyente, es la autoridad suprema y final de la iglesia y es la autoridad suprema y final por los siglos de los siglos, porque es la palabra de Dios. Los reformistas creyeron en sola escritura. Solo la escritura era la base de todo su estudio. Solo la Escritura era la base de toda su enseñanza. Solo la Escritura era la base de toda predicación. Y solo la Escritura fue lo que revolucionó el mundo del siglo XVI. Y solo la Escritura es lo que va a revolucionar nuestro mundo. La palabra de Dios es la autoridad final y suficiente de la iglesia. La palabra de Dios es la palabra inspirada por Dios, respirada por Dios. ¿Vos querés saber lo que Dios dice sobre algo? Anda a la palabra de Dios. Ella es infalible, ella es sin error, ella es la autoridad máxima, ella es la única verdad. Es el centro de toda enseñanza, toda predicación, todo ministerio, toda iglesia. No hay nada que reemplace la palabra de Dios, no hay nada que tenga más autoridad sobre la palabra de Dios. Entonces, mientras estaba pensando en qué predicar aquí y mirando en estos pasajes, me hacía la pregunta, ¿por qué la iglesia de Don Torcuato se ha mantenido fiel al Señor por 40 años? Respuesta, porque fueron fieles a la palabra de Dios. ¿Cuál es el centro y el núcleo del talar para que tenga éxito según el estándar de Dios? La palabra de Dios. Y si nos desviamos de la palabra de Dios, no tenemos nada. Dios es fiel a nosotros y nosotros debemos ser fieles a su palabra. Entonces debemos afirmar la palabra, debemos predicar la palabra y debemos vivir nuestras vidas de acuerdo a la palabra. Hasta aquí hemos llegado porque hemos sido arraigados en la palabra y así debemos continuar.
Entonces, que nuestras iglesias pongan en alto la palabra de Dios como la autoridad final de toda fe y práctica. Que nada nunca tome su lugar. Que no haya nunca otro fundamento que no es la palabra. Confiemos en la Escritura, en la palabra de Dios que convence de pecados, que salva almas, que lleva hermanos a la madurez. Y cuando Dios haga una gran obra en nuestra iglesia, podamos decir con Lutero, nosotros simplemente enseñamos, predicamos y escribimos de la palabra de Dios. De lo contrario, no hicimos nada. No hicimos nada, la palabra lo hizo todo. Entonces, en esta noche, esto es lo que quiero que miremos, que la palabra de Dios lo ha hecho todo. Y quiero que veamos 3 características acerca de la palabra de Dios. Pero antes que lleguemos a estas características, quiero dar un poquito de contexto a lo que está sucediendo en el libro de Nehemías. Nosotros cuando escuchamos las palabras Nehemías pensamos en todo el contexto histórico que es muy importante, que es que Jerusalén está sin muros alrededor de su ciudad. Obviamente ellos por su pecado fueron llevados a Babilonia, allí estuvieron 70 años, después vuelve un grupo, otro grupo, y después vuelve Nehemías. Y Nehemías vuelve para que él establezca el muro alrededor de la ciudad. Y eso es lo que transcurre en los primeros 6 capítulos de Nehemías. Pero ese muro se termina en Nehemías capítulo 6, versículo 15. Mírenlo conmigo. Dice, la muralla fue terminada el 25 del mes de Elul en 52 días. Entonces los primeros 6 capítulos lo que llevan a cabo es que se construye este muro alrededor de la ciudad. Es el muro que Nehemías viene para liderar y terminar, y en 52 días lo terminan en el 6º mes del año 444. Pero ahora cuando llegamos a capítulo 8 lo que vemos es que ya no es más el 6º mes, es el mes 7º. Miren conmigo allí capítulo 8, el final del versículo 2, dice, era el primer día del mes 7º. Este es el mes de Tishrei. Este es el mes que se lleva a cabo en nuestro calendario del 4 de septiembre al 5 de octubre. Es el mes más importante y más sagrado del año judío. Entonces quiero explicar un poquito lo que se trata este mes para que nosotros podamos entender lo que está sucediendo en Nehemías capítulo 8. Este mes incluía varias fiestas. El primer día del mes era la fiesta de las trompetas. Era el año nuevo judío, del cual voy a hablar en un momento. El 10º día del mes era el día de expiación. Esta era una observación anual que hacía el pueblo, en el cual el sumo sacerdote intercedía por el pueblo y primero ofrecía sacrificio por su propio pecado, y luego de ofrecer sacrificio por su pecado, ofrecía sacrificios por el pecado del pueblo. Y esto realmente lo que hacía nosotros al tener toda la palabra de Dios entera, sabemos, apuntaba a un Mesías, un Cordero que iba a ser el sacrificio una vez para siempre. Este era el día de expiación, que se celebraba todos los años, el día 10 del mes de Tishrei. Y luego el día 15 al 22, por 7 días, se celebraba la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de los tabernáculos. Y voy a hablar de eso más adelante en el mensaje porque lo vamos a ver en versículos 14 al versículo 18 de este pasaje, que allí festejan la fiesta de los tabernáculos. Pero quiero que miremos en que capítulo 8, versículo 2, dice que era el primer día del mes 7º. Este primer día es el día de la fiesta de las trompetas. Quizás has escuchado el término Rosh Hashanah, es lo que es este día, el año nuevo judío, y lo que hacía es, marcaba el primer día del mes más importante del calendario judío. En este día tocaban la trompeta y el pueblo se reunía para celebrar la redención que experimentarían luego en ese mes. Pero más allá de todo eso, quiero que entiendan una cosa acerca de este día que es muy importante para el resto del pasaje. Y eso es que este era un día santo para Jehová. Era un día santo para Jehová. En Levítico 23, 24 dice así: di a los israelitas en el 7º mes, el primer día del mes, tendrán día de reposo, un memorial al son de trompetas, una santa convocación. En Números 29:1 dice, en el mes 7º, el primer día del mes, tendrán también santa convocación. No harán trabajo servil, será para ustedes día de tocar las trompetas.
Entonces, este fue un día santo en el cual ellos se reunían como pueblo. ¿Y por qué se reúnen? Porque con la reforma física habiendo sido terminada, ahora el pueblo se reúne para una reforma espiritual. Y esta reforma veremos que es totalmente fundada en la palabra de Dios. Entonces vamos a ver la primera característica acerca de la palabra de Dios en esta noche. La primera característica es que la palabra de Dios es el fundamento de la adoración. La palabra de Dios es el fundamento de la adoración. Es la piedra angular. Podríamos decir, es la clave esencial, es la base indispensable de la iglesia. Sin la palabra de Dios no hay adoración. Sin la palabra de Dios no hay salvación, no hay convicción, no hay arrepentimiento, no hay vida cristiana. Sin la palabra de Dios no tenemos nada. Es crucial, es fundamental, es central en el tiempo de Nehemías y hasta el tiempo de hoy. Entonces vamos a leer versículos 1 al 8. Dice así: todo el pueblo se reunió como un solo hombre en la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas. Y pidieron al escriba Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés que el Señor había dado a Israel. Entonces el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la asamblea de hombres y mujeres y de todos los que podían entender lo que oían. Era el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro frente a la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, desde el amanecer hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. El escriba Esdras estaba sobre un estrado de madera que habían hecho para esta ocasión. Junto a él, a su derecha, estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías. Y a su izquierda, Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Esdras abrió el libro a la vista de todo el pueblo, pues él estaba en un lugar más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo se puso en pie. Entonces Esdras bendijo al Señor, el gran Dios. Y todo el pueblo respondió: amén, amén. Mientras alzaban las manos, después se postraron y adoraron al Señor rostro en tierra. También Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán, Pelaías y los levitas explicaban la ley al pueblo, mientras el pueblo permanecía en su lugar. Y leyeron en el libro de la ley de Dios, interpretándolo y dándole el sentido para que entendieran la lectura. Entonces déjenme primero dar una introducción a lo que es este segmento del pasaje. Todo el pueblo se reunió como un solo hombre, nos dice versículo 1. Todo el pueblo se reunió, estos eran más o menos unos 30 a 60 mil personas, lo más probable es que eran más o menos 40 y pico de mil. Se reúnen delante de la puerta de las aguas, son un gran número de personas reunidas como un solo hombre, con una sola mente, en un solo lugar, con un solo propósito. Y nos dice el texto que una y otra vez, nuevamente, que todo el pueblo se reúne. Lo dice 12 veces, mírenlo conmigo, versículo 1, todo el pueblo se reunió. Versículo 2, todo el pueblo escuchó la enseñanza. Versículo 3, todo el pueblo estaba atento a la ley. Versículo 5, lo tengo que leer, mírenlo. Esdras abrió el libro a la vista de todo el pueblo, pues él estaba en un lugar más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo se puso en pie. 3 veces nos recuerda que está todo el pueblo. En versículo 6 nos dice que todo el pueblo respondió con alabanza. En versículo 9 nos dice que todo el pueblo lloró al escuchar la ley. En versículo 11 nos dice que todo el pueblo debió ser calmado. Y en versículo 12 dice que todo el pueblo celebró una gran fiesta. Todo el pueblo se reúne para este día solemne. Y uno pregunta, ¿para qué? ¿Para qué se reunieron en este día? Para conocer
la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es el fundamento de toda adoración. Entonces vemos aquí no solo que se reúne todo el pueblo, sino que la ley de Dios fue el enfoque de este día sagrado. No se reunieron solo para reunirse, se reunieron con un propósito. Y nos dice en versículo 3, mírenlo al comienzo del versículo 3, y leyó en el libro, este es el libro de la ley. En versículo 8 dice, y leyeron en el libro de la ley de Dios. En versículo 18 dice, que es más adelante en el mes, Esdras leyó del libro de la ley de Dios cada día. En versículo 7 nos dice que explicaron la ley de Dios. En versículo 8 nos dice que interpretaron y dieron sentido a la ley de Dios. En versículo 9 dice que enseñaron la ley de Dios. ¿Y por qué hicieron todo esto? Lo hicieron para que el pueblo tenga entendimiento de la ley. Mírenlo, versículo 2. Entonces el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la asamblea de hombres y mujeres y de todos los que podían, ¿qué? Entender. Versículo 3 a la mitad, están de nuevo en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Versículo 8, y leyeron en el libro de la ley de Dios, interpretándolo y dándole el sentido para que entendieran la lectura. Versículo 12, al final hacen toda esta gran fiesta. ¿Por qué? Porque comprendieron, porque entendieron las palabras que les habían enseñado. Y al otro día, el segundo día, en versículo 13, se reúnen los líderes del pueblo ante Esdras. ¿Para qué? Para entender las palabras de la ley. Toda adoración y todo lo que hacemos comienza con un entendimiento de la palabra de Dios. Si yo no entiendo, yo no puedo adorar. Es así de sencillo. Jesús dijo en Juan 4:24, Dios es espíritu y los que lo adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Deben saber lo que la palabra de Dios dice. En Romanos 12:2 vemos que esto también es importante para nuestra vida cristiana. Dice, y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, de su entendimiento. Y cuando yo estoy continuamente en la palabra y la palabra está continuamente renovando mi mente, entonces yo sé lo que es agradable ante Dios, lo que es perfecto ante Dios, lo que Dios quiere que yo haga, que así termina Romanos 12:2. Jesús mismo, cuando le preguntaron cuál es el mandato más grande, el mandato mayor, él dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, con todo tu entendimiento, con todo lo que está aquí arriba. Entonces debo entender. Fallar en comprender lo que es dicho elimina la posibilidad de adoración verdadera. Tengo que entender la palabra de Dios. Entonces, hermanos, podríamos decir así que toda adoración comienza, depende y fluye del entendimiento de la palabra de Dios. Hay un avivamiento aquí en Jerusalén y ocurre por una sola razón, y eso es porque ellos entienden la palabra de Dios. ¿Vos querés un avivamiento en tu vida? ¿Vos querés un avivamiento en tu barrio? ¿Vos querés un avivamiento en tu iglesia? Vendrá por medio de la predicación de la palabra de Dios. Entonces ahora sí vamos allí a versículo 1 y vemos que ellos pidieron por un hombre. Todo el pueblo se reunió como un solo hombre en la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas y pidieron al escriba Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés que el Señor había dado a Israel. Piden por un solo hombre. Este hombre es Esdras. Esdras. Entre miles de personas ellos escogen a Esdras. Entre una multitud de personas, todos juntos, unánimemente, aclaman por un hombre. Esdras. ¿Quién era Esdras? Esdras era el escriba experto en la ley de Moisés. Esdras conocía la ley de Dios. Esdras meditaba en la ley de Dios. Esdras amaba la ley. Esdras practicaba la ley. Esdras era un hombre de la palabra. Por eso lo querían. ¿Por qué piden por Esdras? Bueno, si volviéramos, si no lo vamos a leer, pero si volviéramos a Esdras capítulo 7, versículos 6 y 9, que ocurre 14 años antes de este evento, podríamos leer que dice una y otra vez que la mano bondadosa de Dios estaba sobre él.
Y cuando miramos eso, al final del versículo 9 dice esto, y después decimos, ¿por qué estaba la mano bondadosa de Dios sobre él? Y el texto nos dice en Esdras capítulo 7, versículo 10. Porque 14 años antes de este evento, Esdras dedicó su corazón a estudiar la palabra, a practicar la palabra y a enseñar la palabra de Dios. Entonces por eso ellos piden por él. Entonces déjeme demostrar lo que significa ese versículo de Esdras, capítulo 7, versículo 10. Esdras dedicó todo su ser a la palabra de Dios, todo lo que él era. Y lo primero que dedicó a hacer es a estudiar la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios. Él quería saber lo que la palabra de Dios decía. Él quería saber lo que la ley significaba. Él quería saber lo que la ley enseñaba. Un autor dice así, para Esdras, el estudio de la palabra de Dios lo consumía totalmente. Y él es un ejemplo de devoción inamovible de uno que mina inexhaustiblemente las riquezas de la Escritura y las lleva al pueblo. Él estudió con sacrificio, él estudió sin distracción, él estudió con disciplina, él quería conocer y saber cómo dividir correctamente la palabra de Dios. Era como un hombre que procura con diligencia presentarse ante Dios aprobado. Un hombre que lo hace como obrero que no tiene que avergonzarse, sino que lo que hace es que entiende con precisión la palabra de Dios y luego enseña con precisión la palabra de Dios. Eso es lo que hacía Nehemías. Steve Lawson lo dice así y me encanta. Dice que Nehemías dominó la palabra de Dios y la palabra de Dios lo dominó a él. Eso debe ser el anhelo de cada una de nuestras vidas, que nosotros dominemos la palabra de Dios, y eso viene con esfuerzo, y eso viene con estudio, y eso viene con sacrificio. Pero más domino la palabra de Dios, ¿sabe lo que sucede? La palabra de Dios me domina a mí. Segundo, él no solo estudió la palabra de Dios, sino que él practicó la palabra de Dios. Todo lo que la palabra de Dios dijo, él lo hizo. Actuó según lo que aprendió. A medida que estudió, incorporó, implementó estas verdades a su vida diaria, a su vida constante. Lo que la Biblia dijo, él lo hizo. Así de simple. Y tercero, él estudió, él aplicó y luego él enseñó. Que así siempre debe ser el orden de cómo hacemos las cosas. Primero estudiamos y entendemos, luego aplicamos lo que entendemos y luego se lo enseñamos a otros. Entonces él lleva lo aprendido al púlpito, lleva allí la verdad de Dios y él lleva esta verdad al pueblo sin importar las consecuencias. Y sabemos que el pueblo era un pueblo rebelde, el pueblo era un pueblo que no escuchaba a sus profetas, pero él lo enseña sin importar lo que sea la oposición del pueblo y establece todos los estatutos y todos los mandatos de Dios. Y por eso ellos, 14 años después, llaman a Esdras. Quieren a un hombre de la palabra, un hombre de la ley de Dios, un hombre de Jehová su Dios. Un autor dice así, no fue una coincidencia que luego de 14 años de estudio intenso y enseñanza, que hubo un avivamiento en la puerta de las aguas. El pueblo pidió por un hombre, este fue el hombre de Dios. En versículo 1 y 2, entonces vemos no solo que pidieron por un hombre, sino que pidieron que este hombre trajera el libro de la ley. El libro de la ley. En versículo 2 dice entonces el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la asamblea de hombres y mujeres y de todos los que podían entender lo que oían. Ellos querían saber lo que la ley decía. Entonces a quien traen al experto de la ley para que les leyera la ley, para que les explicara la ley. No había otro hombre bajo el cielo en el año 444 a.C. que pudiera explicar la ley como Esdras lo hacía. Es a él a quien querían. Y miles de personas entonces vienen ante él y se reúnen todos juntos. Hombres, mujeres y niños que podían entender la ley. Entonces todo aquel que pudiera entender, que tuviera razonamiento, está allí delante de Esdras para este momento tan importante. Y en versículo 3 no solo vemos que piden por un hombre y que ese hombre traiga la ley, sino que Esdras lee la ley. Dice, y leyó en el libro, frente a la plaza que estaba delante de las puertas de las aguas, desde el amanecer hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley.
Leyó desde el amanecer hasta el mediodía. 4 a 6 horas más o menos él estaba allí leyendo, y leyendo, y leyendo. Y lo hizo ante toda persona que podía entender. Pero no solo quiero mostrarles lo que hizo Esdras, sino que miren lo que el texto dice acerca del pueblo, porque es muy importante. Al final del versículo dice, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. ¿Vieron eso? El pueblo estaba atento a la ley. El pueblo no estaba durmiendo. El pueblo no estaba aburrido. El pueblo no estaba mirando su reloj. Primero porque no tenían, pero no estaban mirando su reloj. Quizás miraban el sol hasta donde llega. Che, yo ya como a esta hora, cuando está el sol ahí. Vamos. No estaba planificando su día. ¿Saben por qué? Porque este era su día. De esto se trataba. Sus oídos estaban atentos, sus mentes estaban alerta, sus pensamientos estaban enfocados y sus emociones, vamos a ver en un momento, respondían a la palabra de Dios. Fue increíble. Anhelaban la palabra. Tenían hambre por la palabra de Dios. Toda su atención estaba en la enseñanza de la palabra de Dios. ¿Cómo puedo explicar esto? El 18 de diciembre de 2022, ¿alguien se acuerda de lo que ocurrió? Se hacen los que no saben. Sí, sabemos bien lo que ocurrió. Y allí estábamos mirando el partido de Argentina-Francia, ¿no? Sí, saben lo que ocurrió. Y entonces Montiel agarra la pelota y él la lleva hacia el punto penal, ¿no? ¿Y vos qué hiciste? Bueno, nosotros miramos 1 hora de tele por día, entonces apagamos la tele, ¿no? Tengo que ir al baño, tengo que ir a hacer esto. ¿Qué voy a hacer más tarde? Y sería bueno salir a comprar unas compras, sí, pongamos música. No, hubo 5 o 6 que están acá que hicieron eso. El resto no hizo eso. ¿Qué hizo el resto? Atento, mirando, con nervios, ¿no? Y metió el gol. Y después de que metió el gol, ¿qué hicimos? Qué bueno, bien, después de 36 años salimos campeones, qué bueno. Bueno, ¿ahora qué hacemos el resto del día? No voy a gritar, pero gritamos gol, ¿no? Y festejamos y estábamos muy contentos. Pero nuestra atención estaba en eso. Nada de distraernos de ese momento. La atención de ellos estaba en la palabra de Dios. ¿Es así en tu vida? ¿Es el domingo el pináculo de tu semana? ¿Ese día de adoración? ¿Anhelás la predicación de la palabra cada día en tu vida? ¿Tu mente está alerta a la palabra cuando se abre la Sagrada Escritura y es predicada? ¿Estás atento a la palabra? ¿Estás indagando en la palabra? ¿O pensás, bueno, ¿qué voy a hacer después? Pon atención a la palabra. Escuchá atentamente la palabra. Enfocá tus pensamientos en la palabra. No hay nada más importante. Este es el día del Señor y esta es la predicación de su palabra. ¿Y por qué debo prestar tanta atención? Porque tu vida depende de la predicación de la palabra. Esdras leía y todos estaban atentos escuchando la palabra de Dios predicada. Y desde donde enseñó en versículo 4 nos dice que él estaba sobre un estrado de madera que habían hecho para esta ocasión. Era literalmente una torre enmarcada con madera y junto a él tenía 6 personas de un lado y 7 personas del otro lado. Y estaba en un púlpito, nos dice ahí versículo 4 y 5, que era alto, donde todos lo podían ver, una posición de autoridad es en la que él estaba parado. Y abrió el libro de la ley, mírenlo, Esdras 8:5, Esdras abrió el libro a la vista de todo el pueblo, pues él estaba en un lugar más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió todo el pueblo se puso en pie. Entonces abre la palabra de Dios, que es la autoridad suprema, la autoridad mayor, la autoridad sin equivalente, el libro de Dios, eso es lo que él abre. Entonces, hermanos, miremos todo lo que hemos visto hasta aquí. Tenemos un pueblo, un escriba, un libro del único Dios verdadero. Increíble. Y en ese momento, inmediatamente, todo el pueblo se pone de pie, en reverencia a la palabra de Dios, en respuesta a la autoridad divina. Y miren cómo su mensaje exalta a Dios. Versículo 6. Entonces Esdras bendijo al Señor, el gran Dios.
Esdras puso a Dios en alto. Habló de la grandeza de Dios. Hizo que la gloria de Dios brillara ante los ojos de todos los que estaban allí en la congregación. Su mensaje fue saturado de la magnificencia de Dios, del esplendor de Dios, de la majestad de Dios, de la gloria de su Dios. Dice aquí el pasaje que Esdras bendijo al Señor. Esdras bendijo a Jehová, el gran Dios. Hermanos, este es el mensaje de la iglesia. El mensaje de la iglesia es exaltar a Dios. ¿Y qué mayor forma de exaltar a Dios que predicando a su Hijo Jesucristo, que nos ha dado la salvación? Y cuando uno cree, eso exalta a Dios. Y cuando recordamos el Evangelio, eso exalta a Dios. ¿Tu propósito de venir a la iglesia es de exaltar a Dios? Si tu propósito de venir a la iglesia es para sentirte bien, o cumplir, o tener alguna gracia por estar en la iglesia, no vengas a la iglesia. Venimos a la iglesia para exaltar a Dios. Ese es el propósito de estar en la iglesia. Y la predicación debe exaltar a Dios. Entonces en versículos 7 y 8 vemos que no solo Esdras está enseñando la palabra, sino que otros también explicaron la palabra de Dios. Allí en versículo 7 nos da varios nombres de aquellos que explicaron la palabra de Dios y los levitas, y dice que explicaban la ley al pueblo mientras el pueblo permanecía en su lugar. Y leyeron en el libro de la ley de Dios, interpretándolo y dándole el sentido para que entendieran la lectura. Otros 13 hombres están allí con Nehemías y ellos están enseñando la ley. Dice que leyeron la ley en versículo 8, que interpretaron la ley, que dieron sentido a la ley, simplificaron la ley y la enseñaron con claridad para que todos pudieran entender. Y esto lo hicieron y el pueblo entendió la ley. Toda la adoración que ocurrió ese día estaba ligada a una cosa. ¿Saben qué era? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Entonces, la primera característica que vemos es que la palabra de Dios es el fundamento de la adoración. Segundo, la palabra de Dios produce una expresión de alabanza. La palabra de Dios produce una expresión de alabanza. Miren conmigo versículo 6, la segunda mitad, dice: y todo el pueblo respondió, amén, amén. Mientras alzaban las manos, después se postraron en adoración al Señor, rostro en tierra. Miren versículo 9. Entonces Nehemías, que era el gobernador, y Esdras, el sacerdote y escriba, y los levitas que enseñaban al pueblo, dijeron a todo el pueblo: este día es santo para el Señor su Dios. No se entristezcan ni lloren, porque todo el pueblo lloraba al oír las palabras de la ley. También les dijo: vayan, coman de la grasa, beban de lo dulce y manden raciones a los que no tienen nada preparado, porque este día es santo para nuestro Señor. No se entristezcan, porque la alegría del Señor es la fortaleza de ustedes. Los levitas calmaron a todo el pueblo, diciéndoles: callen, porque el día es santo, no se entristezcan. Entonces todo el pueblo se fue a comer, a beber, a mandar porciones y a celebrar una gran fiesta, porque comprendieron las palabras que les habían enseñado. Toda esta explicación de la palabra de Dios produjo una respuesta en el pueblo. La palabra de Dios proclamada puso un fuego en el alma del pueblo. ¿Y qué hizo el pueblo al contemplar la grandeza de Dios? Ellos responden y dicen en versículo 6, amén, amén. Que así sea, tal cual Nehemías ha dicho. Y alzaron sus manos y cayeron postrados en adoración, cayeron con sus rodillas al suelo, con sus caras en la tierra, y ellos adoraron al Señor. Y hermanos, esto no fue una caída extática, esto fue una respuesta en asombro a su Dios. Y produjo humildad. ¿Por qué? Porque la exaltación de Dios siempre produce humildad en el creyente. Y más elevamos la palabra de Dios y exaltamos a Dios, más humildad produce en nuestras vidas. Entonces vemos aquí también no solo que ellos adoraron en esta manera expresiva en versículo 6, sino que en versículo 9 lo que vemos es que ellos se entristecieron y ellos lloraron. Todo el pueblo comenzó a llorar, mírenlo, en versículo 9, dice a la mitad: este día es santo para el Señor su Dios, no se entristezcan ni lloren.
porque todo el pueblo lloraba al oír las palabras de la ley. Versículo 10, a la mitad, dice, no se entristezcan, porque la alegría del Señor es la fortaleza de ustedes. Versículo 11, al final, dice, callen porque el día es santo, no se entristezcan. Todo el pueblo comenzó a llorar. Todo el pueblo comenzó a ponerse mal. Y ellos le dicen, no lloren. Ahora, ¿fue incorrecto llorar? ¿Fue malo mostrar emociones? Ahí va Esdras caminando por el pueblo y vos tenés una lágrima, limpiate esa lágrima, acá no se llora. Ni nadie del pueblo de Dios va a llorar. Y hoy los pastores salen y hacen lo mismo, ¿no? No. Entonces, ¿por qué les dice que no se entristezcan? ¿Por qué les dice que no lloren? Recuerden cuando empezamos el mensaje, este es el primer día del año, es un día ¿de qué? De santa convocación ante el Señor. Este primer día fue un día de santidad al Señor. Miren, dice en el 9, este día es santo para el Señor su Dios. Versículo 10, porque este día es santo para nuestro Señor. Versículo 11, callen porque el día es santo, no se entristezcan. Fue el primer día de Tishrei, fue el día de la fiesta de las trompetas, fue un día de santa convocación para el pueblo. No fue un día de tristeza, este fue un día de regocijo. Ya va a venir el día de tristeza, pero no es hoy. Hoy deben regocijarse. Y así como Dios los castigó por su pecado, al arrepentirse de su pecado, ellos deben tener una celebración. Ellos deben tener gozo. Y es exactamente lo que hicieron. Dejaron de entristecerse. Y nos dice versículo 10 y versículo 12 que ellos van y comen y beben y celebran una gran fiesta. ¿Por qué celebraron esto con regocijo? Versículo 12 al final. Porque comprendieron las palabras que les habían enseñado. ¿Por qué tuvieron gran gozo? Porque entendieron la palabra de Dios. Hermanos, la palabra de Dios produce toda clase de emociones, toda clase de sentimientos. La convicción de pecado produce en nosotros tristeza, produce en nosotros arrepentimiento, quizás aún lloramos, pero luego también produce en nosotros gozo y alegría. La palabra de Dios no te deja en tu miseria. Decía, todo me iba bien, empecé a estar en la palabra de Dios y ahora mirá, soy un pecador, qué miserable que soy. No, te lleva a gozo, te lleva a alegría. Entendimiento de la palabra de Dios produce gozo en nuestras vidas, un gozo que nada, ni ningún otro en nuestra vida, ni ninguna cosa puede producir, solo Dios lo puede producir. Un gozo que no depende de nuestras circunstancias, un gozo que no depende de que otros me manipulen para que yo esté contento, un gozo que solo Dios produce, solo por medio de su palabra. Ese es el gozo que vemos aquí. Y así termina en versículo 2 el primer día. Comenzó con horas de enseñanza, llevó a una convicción, culminó en el gozo del Señor. Y en el centro de todo estaba la palabra de Dios que fue leída, que fue enseñada, que fue aprendida con entendimiento. Y las emociones fueron en respuesta a lo que entendieron de la palabra de Dios. Entonces pasamos del fundamento de la adoración a que la palabra de Dios produce una expresión de alabanza. Tercero y último, que la palabra de Dios demanda obediencia. La palabra de Dios demanda obediencia. En versículo 13 comienza el segundo día. No se preocupen, no vamos a tomar 40 minutos por día, ¿sí? Va a ir más rápido. Pero en versículo 13 tenemos este segundo día y en este segundo día vemos que los líderes se reúnen con Esdras. Dice así, el segundo día los jefes de casas paternas de todo el pueblo, los sacerdotes y los levitas se reúnen junto al escriba Esdras para entender las palabras de la ley. El segundo día se reúnen los líderes. Los líderes de las casas, los hombres, se reúnen con Esdras. Los líderes del pueblo, nos dice que los sacerdotes y los levitas se reúnen con Esdras. Todos ellos se reúnen a Esdras, ante Esdras, para que Esdras les enseñe. Se reunieron para entender las palabras de la ley. Ahora piensen en esto. El día anterior, ellos mismos están enseñando con Esdras. Ellos mismos están haciendo que el pueblo entienda la palabra de Dios. Y al otro día ellos dicen, pero yo quiero saber más. ¿Y quién me lo puede enseñar? Esdras. Entonces aún los líderes van para aprender más
y más y más y van a la persona que sabe. Hermanos, nosotros necesitamos tener esta clase de pensamiento en nuestra mente, donde debemos aprender más y más y más. Y hemos fallado. Nosotros tenemos clases todo el tiempo que nos ayudan a aprender más de la palabra de Dios. Tenemos personas que traemos de todo el mundo que nos hablan como expertos en la palabra de Dios sobre ciertos temas. Y entre todas nuestras iglesias viene del 5 al 10% de la iglesia. ¿Por qué? Algunos no pueden, pero en la mayoría no nos interesa aprender más de la palabra de Dios. Debemos tener una pasión por aprender y seguir aprendiendo. Y quizás decir, bueno, yo aprendí en una clase de Apocalipsis y ahora viene otra clase de Apocalipsis, pero yo ya sé todo lo de Apocalipsis. Entonces no tengo que aprender más. Y a veces vivimos así. Ahora viene una clase de misiones que va a ser una clase increíble, porque el profesor es buenísimo. ¿Vos querés saber sobre misiones? No, yo ya sé sobre misiones. Vení a la clase, aprende más y más. Aquí tenemos los expertos de la ley y ellos quieren aprender más. Van a Esdras para que le enseñe más. Nunca se sacian. ¿Y sabés lo que aprendés cuando seguís aprendiendo? Cada vez que aprendés más, ¿sabés lo que te das cuenta? Que no sabes nada. Cuando yo fui a la facultad, cuando me fui dije, yo sé un montón, ¿no? Y empecé la facultad y dije, mira, no sé mucho. Y después fui al seminario pensando que sabía un montón porque salí de la facultad y llegué al seminario, mira todo lo que sé. Y cuando entré me di cuenta el primer día que no sabía nada. Y cuando terminé sabía menos que cuando empecé. Y después dije, bueno, voy a seguir estudiando y voy al doctorado y ahora creo que sé algo. Y cuando llegué ahí dije, necesito 19 doctorados porque no sé nada. ¿Por qué? Porque más aprendés, más te das cuenta de lo que tenés que aprender, pero debemos seguir estudiando. Y ellos estudian la ley con Esdras y miren lo que hallan, es increíble, hallan una verdad que ellos no sabían. Versículo 14, y encontraron escrito en la ley que el Señor había mandado por medio de Moisés que los israelitas habitaran en tabernáculos durante la fiesta del mes séptimo. El día 15 de Tishrei, como les dije, es el día que comenzaba la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de Sukkot. Es uno de los días y semanas y fiestas más importantes de Israel. Esta fiesta era para recordar las generaciones que Dios libró de Egipto y que Dios cuidó en su peregrinaje en el desierto antes de entrar a la tierra prometida 40 años más tarde. Esta fiesta recordaba que Dios fue su redentor y que Dios los sustentó en tabernáculos, que son como casas de ramas en el desierto. La fiesta duraba 7 días. Allí ofrecían sacrificios en adoración a Dios, sacrificios en gratitud a Dios y hacían todo esto por la presencia de Dios en medio del pueblo y la provisión de Dios en medio de la cosecha. Fue un tiempo de recordar la bondad de Dios y un tiempo de recordar la fidelidad de Dios y darle gracias. De eso se trataba esta fiesta que duraba 7 días. Y una parte de vivir en esta fiesta, de participar en esta fiesta, es que debían vivir en estos refugios, en estos tabernáculos. Entonces, ¿qué está ocurriendo aquí en versículos 13 y 14? Lo que vemos es que Esdras está allí con todos los líderes y ellos están leyendo la ley y llegan a Levítico capítulo 23, porque es en Levítico 23 donde se explica todo lo que se hace en la fiesta de los tabernáculos. Entonces ellos están leyendo Levítico 23 y ellos aprenden, como dice aquí, encontraron escrito en la ley que el Señor había mandado por medio de Moisés que los israelitas habitaran en tabernáculos durante la fiesta del mes séptimo. Aquí estos hombres y los levitas no es que aprenden a que deben festejar la fiesta de los tabernáculos, eso ya lo sabían. Eso ya lo vienen festejando por lo menos un siglo, porque en Esdras capítulo 3, versículo 4 vemos que tienen la fiesta de los tabernáculos. Entonces sabemos que anualmente están haciendo esta celebración, la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de Sukkot. Pero lo que ellos aprenden aquí en versículo 14 es cómo lo deben hacer. Y eso es que deben vivir en refugios de ramas, de Sukkot. Estos son los tabernáculos. Entonces los 7 días de la fiesta no deben vivir en su casa, sino deben vivir en estos refugios que ellos hacen.
Eso es lo que ellos aprenden. Lo leen en la ley y reconocen que no lo han hecho y reconocen que deben hacer. Y entonces la pregunta es, ¿cómo van a responder a la verdad de la palabra de Dios? ¿Cómo van a responder? Bueno, eso realmente no importa. Mientras nosotros estamos festejando la fiesta, ¿a Dios realmente le importa dónde yo estoy? Es más, yo le puedo adorar mejor si yo duermo en mi cama más cómoda. Y no abajo una rama con bichos y distintas cosas. Mientras que festejamos, no importa cómo lo hacemos. No importa. A Dios no le importa tanto eso. A Dios le importa la adoración, no cómo lo hago. Pero no es lo que ellos hacen. No es lo que hacen para nada. Veamos su respuesta en versículos 15 al 17. Se enteraron de esto, obviamente días antes, estamos en el segundo día de Tishrei. Esto va a ocurrir el día 15 de Tishrei. Tienen 13 días para prepararse y dice así. Así que ellos dieron a conocer esta proclama en todas sus ciudades y en Jerusalén. Salgan al monte y traigan ramas de olivo silvestre, ramas de mirto, ramas de palmera y ramas de otros árboles frondosos para hacer tabernáculos, como está escrito. El pueblo salió y trajeron las ramas y se hicieron tabernáculos, cada uno en su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas, en la plaza de la puerta de Efraín. Toda la asamblea de los que habían regresado de la cautividad hicieron tabernáculos y habitaron en ellos. Los israelitas ciertamente no habían hecho de esta manera desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día. Hermanos, ellos salieron, proclamaron y el pueblo fue a buscar ramas. Si has ido alguna vez a Jerusalén o viste algún documental, no hay ramas en todos lados. Es un desierto. Tenés que ir largamente a encontrar muchas ramas. Y el pueblo salió y trabajó y día tras día se prepararon, trajeron las ramas, edificaron sus casitas de ramas, sus refugios, para adorar correctamente al Señor según lo que Él indicó en Levítico capítulo 23. Pero te pregunto, porque esta celebración no es para nosotros hoy, pero sí te hago la pregunta, ¿cómo tomás vos la palabra de Dios? ¿Cómo tomás vos la palabra de Dios? ¿Ves mandatos en la palabra de Dios al estudiarla que debes obedecer? Y al mirar todo lo que Dios expone ante ti, vos determinás cuáles mandatos son importantes y cuáles mandatos no. Y por ende, cuáles mandatos vas a obedecer y cuáles mandatos, a Dios no le importa tanto si los obedezco. Parece un chiste, pero muchas veces vivimos así. Pero lo que debemos entender es que Dios nos ha dado toda su palabra para que nosotros la tengamos, y toda esta palabra tiene muchos mandatos y todo mandato de Dios debo obedecer. ¿Cuál mandato de Dios no debo obedecer? Y una marca de un creyente es que lo hace con delicia. No que le tienen que torcer el brazo y bueno, lo hago, si es lo que Dios quiere. No, lo hago con delicia. Con el pastor Javier han estado estudiando el Salmo 119, déjeme darle algunos versículos de allí. Versículo 35. Hazme andar por la senda de tus mandamientos, porque en ella me deleito. Una delicia. 127. Por tanto, amo tus mandamientos más que el oro. Sí, más que el oro fino. ¿Te imaginas que te hagan esa prueba? Acá tenés 10 lingotes de oro. Acá tenés la palabra de Dios, sus mandatos. ¿Cuál elegís? Yo no quiero estar cuando tengas que elegir. Más que el oro. 167 y 168. Mi alma guarda tus testimonios y en gran manera los amo. Guardo tus preceptos y tus testimonios porque todos mis caminos están delante de ti. Hermanos, debemos deleitarnos en los mandatos de Dios. Debe ser más precioso que el oro el mandato de Dios. Debemos amar los mandatos de Dios y así hacerlos. ¿Cuál es el resultado de obedecer a Dios? Mírenlo, si se dieron cuenta, no terminé el versículo 17. Luego de que hicieron todo esto, dice que en versículo 17, y hubo gran regocijo. Cuando obedecieron a Dios al pie de la letra, cuando obedecieron a Dios según todos los mandatos que dio en Levítico, ¿cuál fue la respuesta? ¿Cuál fue el resultado? ¿Qué dice? Regocijo. No solo regocijo,
gran regocijo. Esta fiesta nunca se había celebrado así por los últimos 1000 años. ¿Vieron lo que dice el versículo 17? No habían celebrado la fiesta en esta manera desde los días de Josué. Anda a buscar dónde está Josué. Mucho tiempo antes, siglos antes, 1000 años antes, 10 siglos antes, por 10 siglos, no habían celebrado así esta semana. ¿Y el resultado cuál fue? Gran regocijo, porque ¿qué hace la palabra de Dios? Produce gran regocijo. Y mírenlo, porque hay que ver esta conexión, es obvia. En versículo 6, Esdras bendijo al Señor. ¿Qué clase de Señor? El gran Dios. Y cuando ellos obedecieron al gran Dios, ¿qué produjo? Gran regocijo. Y es así en nuestras vidas, hermanos. Obedecer a Dios al pie de la letra produce gran regocijo. Entonces la pregunta es obvia, ¿por qué estás mal? ¿Por qué estás mal? ¿Por qué vivís la vida decepcionado? ¿Por qué vivís en miseria? Porque mis problemas, porque esto, porque el otro. Quizás porque no obedeces ninguno de los mandatos de Dios. Quizás porque obedeces tan solo algunos mandatos de Dios. O quizás porque obedeces la mayoría de los mandatos de Dios. Por 1 milenio el pueblo celebró la fiesta de los tabernáculos, pero no exactamente como Dios quería que lo celebraran. Y cuando lo celebraron tal cual Dios dijo, la respuesta es tremenda. Tuvieron en su corazón gran regocijo. Hermanos, el principio es igual para nosotros. Esta es la Biblia que nos ha dado nuestro gran Dios. Y cuando nosotros vivimos de acuerdo a la Biblia, produce gran regocijo. Y esto lo hace a pesar de lo que sean nuestras circunstancias que nosotros vivimos. ¿Hay momentos difíciles? Sí. ¿Hay momentos de tristeza? Claro que los hay. ¿Hay momentos de prueba y tentación? Absolutamente. Pero en eso puedo tener gran regocijo por medio de la palabra de Dios. Y nos dice en versículo 18 que ellos celebraron esta fiesta y cada día hicieron una cosa. ¿Y cuál es? Es obvio. Versículo 18. Esdras leyó del libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último, desde el 15 al 22 del mes. Celebraron la fiesta 7 días y al 8º día hubo una asamblea solemne según lo establecido. La escritura fue primordial el primer día del mes séptimo. La escritura fue primordial el segundo día del mes séptimo. La escritura fue primordial el día 15 al 22 del mes séptimo, en el cual Esdras leyó todos los días del libro de la ley. ¿Por qué leyó todo el tiempo del libro? Porque el pueblo no se saciaba. El pueblo quería más. El pueblo quería anhelar la palabra de Dios. Anhelaba conocer la palabra de Dios. Y miren que terminó esta fiesta el día 22 del mes y el versículo 18 nos dice que el día 23, o sea el 8º día, tuvieron una asamblea solemne, pero no termina allí. Miren capítulo 9, no se preocupen, no voy a predicar capítulo 9, pero quiero mostrar algunas cosas. Capítulo 9, ¿cómo comienza? El día 24. Entonces nosotros tenemos esta separación en nuestra Biblia, pero esto sigue. La fiesta terminó, al otro día tienen esta asamblea solemne y el 24, miren lo que pasa. Ahora sí es día de ayuno y tristeza. Se congregaron los israelitas en ayuno, vestidos de cilicio y con polvo sobre su cabeza. Allí tienen la tristeza que antes no podían tener. Y luego en versículo 3 dice, puestos de pie cada uno en su lugar, una cuarta parte del día estuvieron leyendo en el libro de la ley del Señor su Dios. Otra cuarta parte del día estuvieron confesando y adorando al Señor su Dios. Y más abajo, dice en versículo 4, y clamaron en alta voz al Señor su Dios. Entonces, una cuarta parte del día leyeron la palabra, una cuarta parte del día oraron y en otra parte clamaron. Ahora el día judío va de 6 de la mañana a 6 de la tarde, entonces por 3 horas ellos leían la ley y por 3 horas ellos confesaron sus pecados. Y después tenemos estos levitas que claman al Señor. ¿Cuál es el clamor de los levitas? Todo capítulo 9, lo pueden leer. La iglesia del Talar lo conoce porque pasamos como 6 semanas en capítulo 9. Está en Spotify, lo puedes escuchar. O te lo puedo decir en un minuto.
El punto principal de capítulo 9, el clamor de los levitas, ¿sabes cuál es? Demuestra dos cosas. Vez tras vez, tras vez, tras vez, demuestra la infidelidad de Israel y su pecado y la fidelidad de Dios a su pueblo. Eso es lo que muestra capítulo 9 en su clamor. Y ellos terminan su clamor en versículo 37. Y miren la última frase de 9:37. Y en gran angustia estamos. Así terminan. Y cuando terminan de leer la palabra y orar y todo este mes que fue absolutamente increíble y hacen todo este clamor y muestran que ellos están en gran angustia, miren lo que sucede en 9:38. A causa de todo esto, nosotros hacemos un pacto fiel por escrito. A causa de todo lo que aprendimos de la Biblia, vamos a hacer tal cosa. ¿Qué es lo que hacen? Capítulo 10, versículo 29, a la mitad. Este es el pacto de andar en la ley de Dios que fue dada por medio de Moisés, siervo de Dios, y de guardar y cumplir todos los mandamientos de Dios, nuestro Señor, y sus ordenanzas y sus estatutos. ¿Ven lo que ocurre con la palabra de Dios? Leemos y leemos y leemos y escuchamos y entendemos y nos es enseñado día tras día, semana tras semana, todo el tiempo, y esto llevó al pueblo a un pacto fiel. Yo voy a andar en la ley de Dios. Yo voy a amar la ley de Dios. Yo voy a vivir de acuerdo a la ley de Dios. Y el resto de capítulo 10, después lo podés leer, ¿sabes lo que hacen? Hablan de maneras específicas en las cuales ellos corregirán el pecado de su vida y de su pueblo. Y lo corrigen. Hermanos, nosotros debemos estudiar la palabra de Dios. Nosotros debemos obedecer lo que aprendemos de la palabra de Dios. Y debemos obedecer inmediatamente y permanentemente. Porque nosotros cuando seguimos leyendo Nehemías, en Nehemías capítulo 13, vemos que ellos vuelven a su pecado. Y Nehemías vuelve de Susa de nuevo y tiene que corregir a todo el pueblo de nuevo. Necesitamos continuamente leer la palabra y continuamente obedecer inmediatamente y permanentemente. Porque nunca alcanzamos la meta hasta que estamos en el cielo. Siempre debemos obedecer. ¿Es este principio la marca de tu vida? ¿Esto marca tu vida? ¿Tenés una pasión por aprender la palabra de Dios cada día? ¿Tenés un denuedo de obedecer todo lo que aprendés de la palabra? Nosotros debemos ser hombres y mujeres de la palabra de Dios. Debemos ser una iglesia de la palabra de Dios. Con pasión debemos estudiar la palabra de Dios. Y cuando Dios pone un fuego en nuestra alma, debemos obedecer inmediatamente. Que la palabra de Dios sea el centro de nuestra vida y el centro de nuestra iglesia. Y solo esto producirá crecimiento espiritual y un avivamiento y fundamento para los próximos 40 años de esta iglesia. En los próximos 40 años de la iglesia del Talar. Debemos centrarnos en la palabra de Dios. Entonces quiero que entendamos en esta noche que toda adoración y práctica cristiana está fundada en la centralidad de la palabra de Dios. Entonces algunos principios para terminar. Primero, el mensaje de Esdras fue dominado y saturado por la palabra. Y quiero volver a resumir todo lo que vimos. En versículo 1 llaman a Esdras a traer la palabra de Dios. En versículo 2, Esdras trajo la palabra. En versículo 3, Esdras leyó la palabra. En versículo 5, Esdras abrió la palabra. Y el pueblo se puso de pie ante la palabra. En versículo 7, los levitas explicaron la palabra. En versículo 8, leyeron la palabra, interpretaron la palabra, dieron sentido a la palabra. El pueblo entendió la palabra. En versículo 9, respondieron a la palabra. En versículo 12, comprendieron la palabra. En versículo 13, se reunieron aún más para entender la palabra. En versículos 14 al 16 indagaron y obedecieron la palabra. En versículo 15 proclamaron la palabra. En versículo 18 diariamente leyeron la palabra. Y cuando llegamos a capítulo 10, 29, determinaron andar en la palabra. Todo gran avivamiento comienza, está centrado y termina con la palabra de Dios. La palabra de Dios es el centro, es el núcleo, es el enfoque de toda reunión
de todo pueblo, de toda congregación, de todo creyente y, hermanos, de toda iglesia. Dios cambia a las personas por la enseñanza y la predicación de la palabra de Dios. Dios edifica su iglesia por medio de la predicación de la palabra de Dios. Por eso aquí la palabra de Dios ha sido, es y oramos que será siempre primordial. Nunca dejaremos de enseñar la palabra de Dios. Si no tenemos la palabra de Dios, no tenemos nada. La iglesia no es un show. La iglesia no es humo y luces. La iglesia no es música rock. La iglesia no es hacer sentir bien al inconverso. La iglesia no es sobre charlas y mensajes positivos para que vos tengas un buen día hoy y mañana. La iglesia ni siquiera es para que el creyente se sienta bien o a gusto. La iglesia es la casa del Dios vivo, la columna y baluarte de la verdad. Eso es la iglesia. No debemos dejar de predicar, debemos predicar más. No mensajes culturales, sino mensajes doctrinales. No mensajes que exaltan al hombre, sino mensajes que exaltan al gran Dios que tenemos. No podemos sacrificar la palabra de Dios por ninguna moda cultural. Lo primordial debe ser lo primordial. Y eso es que la Escritura exalte a Dios. ¿Qué produce salvación? ¿Qué produce arrepentimiento? ¿Qué produce vidas santas? El Espíritu Santo obrando por medio de la palabra de Dios. Pablo dice a los colosenses que la palabra de Dios habite en abundancia en ustedes. Jesús, cuando oraba al Padre antes de ir a la cruz, en Juan 17:17, dice: santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Pablo dice a Timoteo, sus últimas palabras a Timoteo, este joven predicador que quedaba en Éfeso, un lugar de fábulas y de filosofías y de toda esta gente que se creía tan inteligente, y él le dice que predique la palabra en todo tiempo. No te preocupes de la cultura, no te preocupes de lo que digan, vos sé fiel a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque esta es la palabra inspirada de Dios, con la autoridad de Dios, y lo que hace es perfecciona al hombre y lo equipa para toda buena obra. No necesitamos más nada que la palabra de Dios. Dios usa su palabra para transformar a las personas. ¿No es así? ¿No es lo que ha usado en tu vida? De la incredulidad a la salvación. De vivir en la carne a vivir para el Señor. Para crecer en santidad de un grado de gloria a otro, dice la Biblia. Entonces la iglesia y el ministro de Dios centran sus vidas y su enseñanza en la palabra de Dios. Y entonces podamos decir con Esdras, como dice en versículo 6, de bendecir al Señor, bendecir a Jehová, el gran Dios. Hermanos, que la palabra de Dios exalte al Dios de la palabra. Y entonces podemos decir con Lutero, nosotros simplemente enseñamos, predicamos y escribimos de la palabra de Dios. De lo contrario, no hicimos nada. No hicimos nada. La palabra lo hizo todo. Que toda oración y práctica cristiana en nuestras iglesias esté fundada en la centralidad de la palabra de Dios. Oremos. Padre, damos gracias por tu palabra. Es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma, del ser, de los tuétanos, del hombre, de la mujer. Que así sea en esta noche, Señor. Te pido primero por aquel hombre que está aquí, aquella mujer que está aquí, que no te conoce como Salvador.
que en esta noche se dé cuenta que siendo un pecador, que todos somos pecadores, pero siendo ese pecador, el fin es la muerte. Muerte física, que es a la vista de todos, sabemos que eso ocurre, y muerte espiritual, eternamente en el infierno, separado de Dios, sin consuelo, para siempre. Te pido, Señor, que esa persona incrédula, esa persona que no te conoce, que hoy se arrepienta de su pecado y que ponga su fe en Jesucristo, quien es Dios mismo, que vino a este mundo a vivir una vida perfecta para luego ir a la cruz del Calvario, y sobre la cruz Él tomó los pecados de todo el mundo, incluyendo los de todo pecador aquí presente. Y en esa cruz, en ese mismo momento, tomó la ira de Dios que estaba sobre cada uno de los pecadores y la pone sobre Cristo. En un momento, en el momento más increíble de toda la historia. Y Jesucristo muere como la satisfacción de la ira de Dios, cargando sobre sí mismo los pecados del mundo. Y es sepultado. Y al tercer día resucita en victoria sobre la muerte, en victoria sobre el pecado, en victoria sobre Satanás, para la gloria de Dios Padre. Entonces la Biblia dice que todo aquel que se arrepiente de su pecado y pone su fe en la obra de Cristo en la cruz, tiene vida eterna, tiene salvación, es declarado justo, hijo de Dios, santo, y tiene una esperanza gloriosa en el cielo. Padre, te ruego que si hay alguien aquí que no te conoce como Salvador, que se reconcilie con Dios, que se arrepienta y ponga su fe en el Señor Jesucristo. Y Padre, para los hermanos, que tomemos estas verdades y las atesoremos en nuestro corazón. Y oremos que la iglesia de Don Torcuato, la iglesia del Talar, las demás iglesias hermanas, hijas, que representa Don Torcuato, se aferren a la palabra, amen la palabra, nunca dejen de predicar la palabra, no dejen que la cultura infiltre la iglesia y cambie la iglesia. Padre, que estemos fundados en la palabra para toda adoración, y cuando escuchamos la palabra estemos atentos a la palabra. Y si alguien una vez predique aquí algo que no es de la palabra, que lo expulsemos del púlpito. Y que escuchemos atentamente a los que sí has llamado a predicar la palabra, y al entender la palabra, que pongamos en práctica la palabra, amando tus mandamientos, practicando tus mandamientos para tu gloria, Señor. Pedimos que uses tu palabra en esta noche, en esta iglesia, en la iglesia del Talar, y que 40 años de hoy podamos mirar atrás y decir, Dios continúa siendo fiel por medio de su palabra. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.